Todo comenzó con un sueño. Elizabeth Holmes, una joven brillante, ambiciosa y con una confianza inquebrantable, abandonó la Universidad de Stanford a los 19 años con la promesa de revolucionar la medicina. Su idea era tan atractiva como aterradora. Un pequeño dispositivo que, con una simple gota de sangre, podía realizar cientos de pruebas médicas, desde detectar cáncer hasta alertar sobre problemas cardíacos. Adiós a las agujas, a las extracciones dolorosas y a los laboratorios caros y lentos. Con esta idea en mente, Holmes fundó Theranos en 2003. Pero había un problema. Su tecnología nunca funcionó. Desde el principio, los ingenieros y científicos de Theranos sabían que las máquinas no podían cumplir con lo que Elizabeth prometía. Los resultados eran erráticos, imprecisos y peligrosos. Pero Holmes no estaba dispuesta a aceptar la realidad. En lugar de admitir el fallo, decidió construir un castillo de mentiras. Manipuló datos, falsificó pruebas y obligó a sus empleados a ocultar la verdad mediante prácticas totalmente inhumanas y atemorizantes. Pero el engaño no se limitaba solo a los inversores. Miles de pacientes confiaron en los resultados de Theranos, sin saber que eran completamente falsos. Diagnósticos erróneos llevaron a personas a creer que tenían enfermedades graves cuando no las tenían, y a otras a pensar que estaban sanas cuando en realidad estaban en peligro. Pero Holmes no solo engañó a inversores, sino también a grandes nombres de la élite mundial, de los cuales hablaremos más adelante, que iban desde el expresidente Bill Clinton hasta el billonario mexicano Carlos Slim, y eso sin mencionar a los bancos de talla internacional involucrados. Theranos llegó a ser valorada en $9,000 millones. Elizabeth Holmes era la mujer más joven en convertirse en multimillonaria por mérito propio, según la revista Forbes. Pero si de por sí ya es muy peligroso meterte con bancos internacionales y billonarios, es aún peor meterte con el gobierno de los Estados Unidos. Its critics. And just this morning, the Wall Street Journal ran a pretty scathing article about the company, alleging that the company's proprietary testing devices may be inaccurate, and basically accusing Theranos of deceptive practices. What do you think's going on here? This is what happens when you work to change things. First they think you're crazy, then they fight you, and then all of a sudden you change the world. Pero ¿quién era realmente Elizabeth Holmes? Elizabeth Ann Holmes nació el 3 de febrero de 1984 en Washington, D.C., en el seno de una familia de clase alta. Aunque no era una heredera multimillonaria, sus padres tenían conexiones en los círculos de poder. Su padre, Christian Holmes IV, trabajó para agencias gubernamentales y empresas como Enron antes de su colapso por fraude, mientras que su madre, Noelle Daoust, fue asistente en el Congreso de Estados Unidos. Desde pequeña, Elizabeth mostró una ambición fuera de lo común. Según sus allegados, no era una persona normal. Su determinación rozaba lo obsesivo. Quería hacer historia y en su adolescencia empezó a demostrar una personalidad intensa y muy metódica. Holmes estudió en la prestigiosa Universidad de Stanford, donde se especializó en ingeniería química. Allí impresionó a sus profesores con su inteligencia, pero también con su confianza desmesurada, que en ocasiones parecía rayar en la arrogancia. Sin embargo, su paso por Stanford fue breve. Holmes abandonó Stanford en 2003, con solo 19 años, para fundar su empresa Theranos. Su decisión de dejar la universidad se inspiró en figuras como Bill Gates y Steve Jobs, quienes también abandonaron sus estudios para perseguir sus sueños tecnológicos. Su visión era simple pero impactante: crear un dispositivo que pudiera realizar cientos de pruebas médicas con solo una gota de sangre. Con esta idea, convenció a inversores y profesores de que su tecnología cambiaría la industria de la salud. Holmes era una hábil manipuladora. Su carisma, su mirada intensa y su seguridad absoluta la hacían parecer una genio visionaria.
Esta actitud atrajo a inversionistas poderosos, quienes estaban fascinados por la posibilidad de que ella pudiera ser la nueva Steve Jobs de la biotecnología. Pero había algo con lo que Elizabeth estaba sumamente obsesionada. ¿Quería ser Steve Jobs? Holmes no solo admiraba a Steve Jobs, quería convertirse en él. Desde que dejó Stanford, adoptó muchas de las características del fundador de Apple. Vestía exclusivamente cuellos de tortuga negros, imitando el icónico look de Jobs. Hablaba con una voz grave, aunque hay rumores de que fingía su tono bajo para sonar más autoritaria. Change their lives. Every person should have the ability to get that type of test, because if you understand that early. Era extremadamente exigente con sus empleados, esperando que la idolatraran como si fuera una líder visionaria. Y mantenía una aura de misterio y secretismo en Theranos, similar a la cultura de Apple con sus productos. Para Holmes, parecerse a Jobs no era solo una estrategia de marketing, sino una forma de reforzar su imagen como genio revolucionaria. Y por un tiempo, funcionó. La prensa la comparaba con el cofundador de Apple y el mundo la veía como una de las grandes innovadoras de Silicon Valley. Pero a diferencia de Jobs, Holmes no tenía un producto real. Todo era una ilusión, y así nació Theranos. Cuando Holmes fundó su empresa en 2003, su idea atrapó a inversionistas de todo el mundo. Nadie quería perderse la oportunidad de invertir en la empresa que, supuestamente, transformaría la medicina. La promesa era irresistible. Un dispositivo compacto llamado Edison podría detectar más de 200 enfermedades con solo una gota de sangre. El proceso sería rápido, barato y sin dolor. Theranos pondría sus laboratorios en farmacias y supermercados, permitiendo a las personas hacerse análisis sin necesidad de hospitales o médicos. Holmes vendió esta visión con una confianza absoluta, logrando que inversionistas poderosos le confiaran más de $900 millones solo para echar a andar el proyecto. Algunas de las personas más poderosas del mundo cayeron en su trampa, atraídas por su magnetismo y la promesa de una revolución médica sin precedentes. Rupert Murdoch, el titán de los medios. Henry Kissinger, una de las figuras más influyentes en la geopolítica mundial. Bill Clinton, el expresidente de Estados Unidos. La familia Walton, los dueños del imperio Walmart. Y hasta Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del planeta. Todos, sin excepción, creyeron en Elizabeth Holmes. Y todos, sin excepción, fueron engañados. Pero no solo individuos cayeron en la red de mentiras de Theranos. Instituciones financieras colosales como JP Morgan y SoftBank abrieron sus arcas para financiar lo que creían que era el futuro de la medicina. Gigantes del comercio y la salud como Walgreens y Safeway apostaron su reputación, convencidos de que estaban presenciando la mayor innovación del siglo. Sin embargo, tras las paredes de cristal de Theranos, la verdad era otra. Una verdad oscura, plagada de secretos, documentos falsificados y tecnología que nunca funcionó. El Edison jamás funcionó. Apenas podía realizar unas pocas pruebas y sus resultados eran inexactos o erróneos. Para mantener la ilusión, Theranos utilizaba en secreto máquinas de Siemens, modificadas para que parecieran tecnología propia. Pero esto no era suficiente. Necesitaban ocultar aún más la verdad. Manipulaban datos, diluían muestras de sangre y entregaban diagnósticos peligrosamente incorrectos. Miles de pacientes recibieron resultados erróneos, algunos con consecuencias irreversibles. Pero Holmes y su socio, de quien te hablaré más adelante, no estaban dispuestos a dejar que la verdad saliera a la luz. Dentro de Theranos reinaba el miedo. Los empleados trabajaban bajo vigilancia constante. Sus correos y conversaciones eran monitoreados. Se les prohibía discutir entre ellos sobre las fallas del sistema. Cualquiera que hiciera preguntas incómodas era despedido en el acto y amenazado con demandas. Incluso aquellos que se marchaban recibían cartas aterradoras de los abogados de la compañía,
advirtiéndoles que no hablaran, o lo pagarían caro. Elizabeth Holmes se rodeó de un ejército legal implacable, dirigido por David Boies, uno de los abogados más temidos de Estados Unidos. Cualquier intento de denuncia era sofocado con demandas millonarias, acoso legal y tácticas de intimidación brutales. Theranos se convirtió en algo más que una empresa. Se convirtió en un culto al silencio, donde nadie podía desafiar a su líder. En las sombras de Theranos había una figura aún más oscura. Ramesh Soni Balwani no solo era el socio y mentor de Elizabeth Holmes, también su pareja secreta. 25 años mayor, Balwani tenía un control total sobre ella y sobre la empresa. Su relación estaba envuelta en manipulación y secretismo. Holmes confiaba en él ciegamente y juntos levantaron un imperio construido sobre mentiras. Pero dentro de Theranos, Balwani era temido. Humillaba a empleados públicamente, despedía sin piedad a quien cuestionara la tecnología, exigía jornadas extenuantes vigilando a su equipo día y noche. Instaló cámaras y espiaba cada correo electrónico. Y eso es solo lo que te puedo contar aquí. Holmes, a pesar de proyectar una imagen pública de serenidad y confianza, era fría, calculadora y despiadada. No mostraba emociones. Podía despedir a un empleado con una sonrisa en el rostro y al día siguiente fingir que nunca había existido. A medida que el castillo de naipes de Theranos comenzaba a tambalearse, su relación con Balwani se volvió aún más oscura. Discutían constantemente y cuando la empresa entró en crisis, Holmes culpó a Balwani de todo y lo expulsó de Theranos en 2016. 2015 fue el principio del fin para Elizabeth Holmes, pero su caída no fue inmediata. Antes, intentó silenciar a quien se atreviera a desafiarla. Tyler Schultz jamás imaginó que aceptar un trabajo en Theranos lo arrastraría a un laberinto de secretos, amenazas y traiciones. Era nieto de George Schultz, una de las figuras más influyentes de Estados Unidos, y por eso Holmes lo acogió con confianza. Pero dentro de los laboratorios de Theranos, Tyler vio lo que no debía ver. Las pruebas eran erróneas, los datos manipulados, la tecnología, un fraude absoluto. Horrorizado, Tyler comenzó a documentarlo todo en secreto. Sabía que dentro de Theranos nadie podía hablar sin consecuencias. Holmes y Balwani dirigían la empresa con puño de hierro. Los empleados desaparecían de un día para otro si hacían demasiadas preguntas. Los correos eran espiados, los teléfonos intervenidos. A pesar del riesgo, Tyler tomó una decisión que sellaría su destino: filtrar la verdad. Con la ayuda de su abuelo, logró contactar a John Carey Rao, un periodista del Wall Street Journal, pero Holmes lo supo antes de que el primer artículo viera la luz. Lo que vino después fue un asedio. Detectives privados comenzaron a seguir a Tyler. Su teléfono sonaba con advertencias. Los abogados de Theranos lo rodearon, lo amenazaron, lo presionaron para que firmara documentos de silencio. Incluso su propio abuelo, cegado por la devoción que sentía por Holmes, le dio la espalda. Pero Tyler resistió. Y en 2015, The Wall Street Journal publicó su investigación. Holmes intentó encubrirlo, mintió en televisión, amenazó con juicios, pero la verdad era imparable. Para 2016, las autoridades ya estaban sobre Theranos. Las licencias fueron revocadas, las demandas se apilaron, los inversionistas despertaron del engaño. La empresa se desplomó y en 2018, Theranos cerró para siempre. Elizabeth Holmes y Suni Balwani fueron acusados de fraude, pero su legado de mentiras y desesperación seguía allí, como una cicatriz imborrable en la historia de Silicon Valley. Una vez que las pruebas del fraude comenzaron a emerger, los inversionistas como SoftBank, Sequoia Capital y otros grandes actores financieros vieron cómo su dinero se desvanecía en el aire. Muchos de los fondos recaudados se destinaron a campañas de relaciones públicas, eventos de alto perfil y viajes de lujo,
mientras que la tecnología de Theranos nunca avanzó lo que se había prometido. Prácticamente todo el dinero se había malgastado en salarios demasiado altos, un estilo de vida lujoso, entre los que destacaban ropa negra de diseñador, una mansión de 5.000 metros cuadrados, otras lujosas propiedades y un perro lobo al que llamó Balto. Y finalmente, para pagar por pruebas y documentos falsos. Se estima que Theranos perdió más de $600 millones en total, pero algunos de los inversores clave, como Tim Draper y Rupert Murdoch, también fueron los que perdieron más dinero. Muchos de ellos no solo perdieron su dinero, sino que también se vieron perjudicados por el daño a su reputación y la presión pública. En cuanto a los empleados y científicos que trabajaban en Theranos, la mayoría de ellos también vieron arruinadas sus carreras. Muchos de ellos fueron engañados por la visión de Holmes y terminaron siendo parte de la farsa sin saberlo. Otros, sin embargo, al darse cuenta de la magnitud del fraude, decidieron romper el silencio y cooperar con los fiscales, lo que resultó en el colapso de la empresa. Finalmente, el Tribunal de San José, California, se convirtió en el escenario del desenlace de una estafa legendaria. Durante 4 meses, el jurado escuchó historias de traición, manipulación y vidas arruinadas. La verdad enterrada en las sombras de Theranos comenzaba a emerger, pero Holmes aún tenía una última carta que jugar. Holmes enfrentaba 11 cargos de fraude por haber vendido una mentira envuelta en promesas de revolución médica. Los fiscales lo dejaron claro. Theranos nunca tuvo una tecnología real. Desde el principio, todo fue una elaborada farsa. Pero justo cuando su mundo se desmoronaba, Holmes intentó una última jugada desesperada. Se subió al estrado, no para confesar, sino para contar otra historia. Esta vez, ella no era la villana, sino la víctima. Apuntó a su ex socio y pareja, Sunny Balwani, asegurando que él la manipuló, la controló, la obligó a mentir. Se presentó como una joven ingenua, arrastrada a un fraude que no entendía. Lloró, mostró miedo, intentó despertar compasión, pero el jurado no cayó en su trampa. Holmes era la mente maestra. Era ella quien controlaba la empresa, quien ordenaba falsificar los informes, quien miraba a los inversionistas a los ojos mientras les robaba millones. En enero de 2022, tras 50 horas de deliberación, el jurado la declaró culpable de 4 cargos. Sin embargo, hubo algo escalofriante en el fallo. Solo fue condenada por defraudar inversionistas, no pacientes. Esa distinción fue clave. A pesar de que los fiscales pedían 20 años, la jueza no quiso imponer la sentencia máxima. Los factores que jugaron a su favor fueron que no tenía antecedentes penales. Aún insistía en su inocencia. Era madre de 2 hijos pequeños. Y crucialmente, no fue declarada culpable de afectar directamente a los pacientes. El 18 de noviembre de 2022, Elizabeth Holmes fue sentenciada a 11 años y 3 meses de prisión. Pero el destino de Sunny Balwani no fue muy distinto. A diferencia de Holmes, él fue declarado culpable de defraudar tanto a inversionistas como a pacientes, lo que lo llevó a recibir 13 años tras las sombras. Sin embargo, algunos factores jugaron a su favor. No tenía antecedentes penales. El fraude fue financiero, no violento. Holmes era la cara pública de Theranos, el verdadero rostro de la mentira. Y aún más extraño, Balwani invirtió $15 millones de su propio dinero en Theranos. ¿Fue solo una estrategia para hacer más creíble el engaño? ¿O realmente creyó en la gran mentira que él mismo ayudó a construir? A pesar de la magnitud del fraude, de las vidas afectadas y de la brutal maquinaria de intimidación que ambos construyeron, sus sentencias parecen un castigo menor en comparación con el daño irreparable que causaron. 11 y 13 años de prisión. ¿Justicia o un simple precio a pagar por haber jugado con el destino de millones? ¿Tú qué opinas? Déjame saber en los comentarios.
me interesa saber tu opinión. Y si llegaste hasta esta parte del video, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal. Tu apoyo es muy importante para mí.